que esta campaña sea efectiva. Pero vamos a regresar al tema propuesto inicial, Mauricio, y esta luz de esperanza que tú habías mencionado, ¿no? El hecho que Estados Unidos haya expresado su apoyo para liberar patentes de vacunas contra la COVID-19 y estas se puedan producir en cualquier parte del mundo. No sabemos si es que esto finalmente se va a dar, pero sí cabe la pregunta, ¿tenemos en Perú la capacidad de producir las vacunas contra la COVID-19? Se lo preguntamos al doctor Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Gosser, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel y Mauricio. ¿Qué posibilidades habría de liberarse las patentes, de producirlas aquí en nuestro país? ¿Qué se necesita? Mire, en este momento la capacidad instalada para producir vacunas no existe, pero sí es una oportunidad porque es factible producirlas, factible, necesario y urgente pasar a una nueva etapa de desarrollo en el país y comenzar a producir vacunas. Sí existen las capacidades, pero en este momento, digamos, la infraestructura todavía no está instalada. Hemos sido productores de vacunas a pequeña escala para algunas patologías como para rabia humana, por ejemplo, hasta el 2012 aproximadamente, cuando se tuvo que dejar esta producción en el Instituto Nacional de Salud, porque ya la tecnología que se estaba usando, que era de cerebro de ratón lactante, fue ya considerada como no adecuada por la OMS, y entonces se tuvo que detener esta producción. Se ha estado tratando de montar una técnica con células Vero, que es la que se usa para algunas de las vacunas que están ahora ya en producción en el mundo, como la de Sinopharm, pero eso no se terminó, ¿no? Doctor Gosser, todo parece indicar que nos vamos a tener que vacunar todos los años. La inmunidad de la doble dosis o de la única dosis en el caso de Johnson & Johnson no es eterna. Por lo tanto, sí sería oportuno saber a cuánto asciende la inversión, ¿no? Aproximada para fabricar nuestras vacunas, ¿no? Porque no es algo que se vaya a terminar con una primera jornada de vacunación. ¿Es muy costoso? ¿Está dentro de nuestras posibilidades? ¿O de repente es más rentable traerlas de la Argentina, que ya las está fabricando, ¿no? Y aparte, creo, antes de ir a la pausa, porque es lo que corresponde, doctor, si es que tenemos el capital humano, los profesionales para poder hacerlo. Con esa respuesta, volvemos tras la pausa. Fernandini, les agradecemos muchísimo su compañía en Encendidos. Continuamos la conversación con el doctor Gosser, que está aterrizando un poco, qué tan viable es producir vacunas en nuestro país, qué tan viable y qué tan rentable, ¿no? A raíz del anuncio del gobierno de Joe Biden, que ha liberado las patentes de fabricación. El país que esté en capacidad de hacerlas, que las haga. Uno de ellos en América Latina es Argentina. Y en ese sentido quedaron, doctor, 3 preguntas. Le hicimos 3 preguntas en una. Primero era si tiene una idea del costo de la inversión de la fábrica, si es más rentable de repente traerlas por la proximidad de la Argentina acá. Y Mabel dijo si el Perú cuenta con el capital humano, si tenemos profesionales, ¿no?, con la trayectoria como para fabricar las vacunas contra la COVID-19. 3 en una, doctor. Empiezo por la última. Ya, el capital humano existe, obviamente se tiene que trabajar en colaboración con especialistas de otros países para desarrollar una nueva planta de producción, pero existe personal que está profesionales que están preparados en la parte de biólogos, inmunólogos, que de hecho fueron capacitados, algunos de ellos, en algunos cursos que se hizo con un convenio que firmamos con Pasteur, y tuvimos cursos que justamente estaban orientados a preparar a lo que podríamos llamar vacunólogos de diferentes especialidades, con el fin de en algún momento tener una planta que produzca vacunas. Ahora, el costo depende del tamaño de la planta, de la tecnología, pero es un costo que definitivamente se debe asumir, porque si no el costo es estar nuevamente frente a una nueva pandemia o a una nueva necesidad de salud pública a la cola de los países, ¿no? Entonces, este es el momento para que Perú invierta en la
creación y producción de vacunas. No vamos a empezar de cero a investigar y crear vacunas, porque eso es un proceso que toma muchos años, 5 o 10 años. Pero sí podemos entrar con diferentes estrategias, diferentes técnicas, a la producción de vacunas, por ejemplo, identificando, primero hay que tomar la decisión política como país que queremos hacerlo. Y yo pienso que más allá de que Argentina esté produciendo, nosotros como país ya estamos maduros para poder pasar a esa etapa. Miren, en África hace poco decidieron crear sus plantas de producción y incluso van a instalar plantas de producción de vacunas de ARN mensajero, o sea, la de Pfizer y Moderna, de la tecnología más avanzada. ¿Y dónde lo van a hacer? En Ruanda. Y si pienso que lo van a lograr, yo pienso que si yo he trabajado en Ruanda y sé de la capacidad para poder llevar a cabo, implementar acciones, a pesar de que no sea un país desarrollado. Uh-huh. Lo que importa primero es la decisión. Las bases científicas y técnicas existen en el mundo. Hay que aprender de los que ya saben. Y tercero, hay que poner las regulaciones en el país que permitan Exacto. que se instale ya en mano una planta o varias para producir acá, para el Perú y para Latinoamérica. Ahí me vienen varias preguntas, doctor Gosser, porque a quienes recién se están conectando y escuchando nuestra señal, pues de lo que estamos discutiendo es de la posibilidad de que pronto se liberen las patentes de las vacunas, es decir, que todo el mundo, que todo el planeta conozca la receta, ¿no?, de cómo hacer las vacunas, y eso significa que se podría producir en nuestro país. Pero si esto se libera, doctor, ¿cómo se impide el desorden?, ¿no? ¿Cómo se impide que muchos privados quieran hacer su fábrica o las farmacéuticas quieran hacer, cómo saber si realmente están obedeciendo los estándares? A ver, lo que me imagino yo es un pequeño caos que tendría que ser regularizado, no debe haber un ente que vele porque todo se haga bien. La hace el Estado, lo hacen los privados. ¿Cuál es la discusión que vendría a continuación? A nivel internacional existen las buenas prácticas de investigación, las buenas prácticas de manufactura. Entonces, eso se tiene que seguir, eso no se puede eludir. Sea público o sea privado, se tiene que cumplir con esas condiciones. De hecho, en Perú, las plantas que producían esto tienen la supervisión del IGENIC, por ejemplo, para que cumplan con las normas internacionales. Si no cumplen, no van a poder producir. Pero pienso que este es el momento, esta lamentable tragedia que vivimos en el mundo y en el Perú, para dar el salto cualitativo, pasar a utilizar biotecnologías que puedan permitir estar más cerca de dar respuesta a nuevas amenazas como esta pandemia, ¿no? Entonces, sí es posible. No tenemos en este momento, o sea, usted me dice, se liberan las patentes, ¿hay un sitio donde se puedan producir? Lamentablemente no hay, ¿no? El Instituto Nacional de Salud producía hasta hace poco, o no sé si sigue haciendo, vacunas antirrábicas caninas, hasta el 2012, como dije, lo hacía para humanas. Se estaba tratando de montar nuevamente la técnica, pero se quedó en el camino. Entonces, capacidad humana sí existe, lo que tenemos que es tomar decisiones, liderazgo, y las buenas prácticas existen y se tienen que cumplir a nivel internacional. Si no, no podrían, en el Perú no podría, el IGENIC no le permitiría, y otros organismos no permitirían que se puedan vender esos productos acá o utilizar. Y a nivel mundial nadie compraría si es que no se cumplen las buenas prácticas. Eso sí es diferente de lo de las pruebas y otras cosas, ¿no? Acá se tiene que cumplir las buenas prácticas porque son productos que pueden poner en riesgo la vida de la salud. Justamente ahora, por eso que se dejó, la vacuna de reactor adaptante, que se producía acá en el Perú, pero a nivel mundial se encontró que producía efectos, sobre todo Guillain-Barré y otros efectos neurológicos, entonces se dejó de lado esa técnica. Entonces acá en el Perú sí se puede hacer, si hay capacidad, y si necesitamos algunos más, hay peruanos y peruanas que están en el mundo y que pueden venir a trabajar a largo plazo en esto. Sí, ahora, cuando Estados Unidos, mediante un comunicado con su representante comercial, Katherine Tai, informa su apoyo a la suspensión temporal de patentes, ¿podría ilustrarnos a qué vacunas se refieren? ¿A Moderna, que es norteamericana, o a todas las patentes que el gobierno norteamericano maneja?
Bueno, en primer lugar hay un pedido a nivel mundial para que todas las compañías que ha patentado liberen las patentes, ¿no? Y en Norteamérica, bueno, ellos se ocuparán de facilitar esto en su país, pero el pedido es para todo el mundo. Ya hay iniciativas que vienen del año pasado de diferentes grupos de técnicos y profesionales de salud pública y e investigadores que están señalando la necesidad de que esto se produzca. Incluso hacen la comparación con Salk, ¿no? Salk, el inventor de la vacuna de la polio, ¿no? Dijo, esta vacuna no puede tener patente porque está para salvar la vida de la gente. Entonces, doctor, sería un compromiso de campaña, por ejemplo. Ambos candidatos podrían comprometerse a tener un desarrollo de infraestructura, ¿no?, en un tiempo determinado para empezar a producir vacunas en el Perú. Es un tema político eminentemente, ¿no? Capital humano hay, ¿no? Hay un país cercano que las está haciendo, que nos puede capacitar, pero no suena a algo lejano, desbordado. No es algo desbordado, es algo que se tiene que empezar. Y yo sí diría que incluso hay en este momento hay iniciativas en el MINSA para desarrollar con algún país un proyecto de colaboración, de cooperación que puede llevar a la producción de vacunas, pero hay que acelerar este proceso. Yo creo que lo que más va a costar acá es organizar la regulación, o sea, las normas, desde las leyes hasta las normas, que faciliten que esto se ocurra. Por ejemplo, se pueden hacer convenios país a país o con compañías para que traigan, ya ven más la infraestructura, y el personal que trabaja acá es peruano, y así se va desarrollando capacidades. Roma no se hizo en un día. China, India, que producen la mayor cantidad de medicamentos y biológicos, empezaron copiando. Nosotros no podemos empezar. Esa idea la quisiéramos ampliar, si lo podemos comprometer al volver de la pausa, porque el tema está en tener el protocolo claro, ser eficientes y evitar, obviamente, el margen de error, ¿no? Regresamos con usted, doctor Gósser. En un futuro cercano se puedan producir en nuestro país y sean vacunas de calidad, doctor. Miren, yo considero que se liberen o no las patentes, el Perú tiene que tomar la decisión de producir vacunas y otros en el país. Eso ya no es el futuro, es el presente, y pronto nos vamos a quedar en el pasado. Como les dije, en Ruanda este año yo considero que es altamente probable que comiencen a producir vacunas para ARN mensajero. Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, de capacidades existen en el Perú. No existe, como dije, infraestructura en este momento. Ustedes me dicen, vamos a traer, se liberaron las patentes y hay una planta de producción en el Perú. No la hay. Pero para que haya esa de Argentina, han pasado 20 años, 30 años de trabajo. Las que hay en Brasil, las que hay en México. Entonces, un camino de 1000 millas empieza con el primer paso y tenemos que darlo ya. En el 2015 planteamos cosas parecidas, iniciamos la reinstalación de la vacuna de rabia humana, pero esta vez con células Vero, que es la que ha utilizado Sinopharm y otras para producir la de virus inactivado, y a mediano plazo firmamos un convenio con Pasteur, con el Instituto Pasteur, para preparar a los vacunólogos con la idea de que en 3 años comiencen a prepararse una plataforma que permita ir produciendo, fabricando vacunas para la influenza ante la eventualidad de una potencial pandemia. Eso fue una discusión que hubo en el Ministerio de Salud desde entonces, porque sabíamos que iba a existir una pandemia, pero no sabíamos cuándo ni de qué tipo. Sabíamos que podía ser a mayor probabilidad de que sea respiratoria. Entonces pensamos en influenza. Lo que usted propone, doctor, entonces, lo que usted propone es mucho más de avanzada, porque lo que usted propone es que no deberíamos esperar a que se patenten las liberes. Nuestro país, de aquí a un futuro, al futuro inmediato, debería invertir no solamente en dinero, sino también en capital, en capacitar a los científicos para que tengamos nosotros la capacidad de enfrentar cualquier tipo de enfermedad que se nos presente en un futuro. Y esto, como usted bien lo dice, es un proyecto que deberíamos verlo ya expuesto por los candidatos. Pero más allá de eso,
esta propuesta también que tiene Estados Unidos, esta intención de apoyar la suspensión, es algo declarativo por el momento, ¿no? Es apoyar la suspensión de las patentes. ¿Qué tanto puede concretarse esto? Porque una cosa es que lo digan algunos grupos de científicos y otra es que lo diga, ¿no?, el líder de uno de los países más importantes del mundo. Mire, en el año 2000 a 2003 se hizo todo un movimiento, o sea, más de 3 años que venían de movimientos anteriores. ¿Para qué? Para liberar las patentes de los antirretrovirales. Sin esa, tomó varios años con científicos, médicos, sacerdotes, activistas, personas con VIH y países. Así como ahora hay países, científicos, ya tiene que haber activistas, tiene que haber un montón de gente que llevaron a que las compañías, que se negociara en la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, la liberación de ciertas patentes, y un laboratorio de la India que ya había estado, ya tenía la capacidad instalada, aprovechó esa oportunidad, el CIPLA, para decir: yo pongo esto a $300 por año. Eso es histórico, está escrito, hay muchos estudios. Fue ahí que creció enormemente la capacidad de producción de productos farmacéuticos en la India. Entonces, por eso que yo les digo casi desesperadamente, tenemos que invertir en investigar y producir biológicos, porque eso es el presente y pronto nos vamos a quedar en el pasado si es que no lo hacemos. Eso va a proteger la vida y la salud de la población. Acá, miren, en Perú hay una investigación, en el INS nuevamente, también hay en las universidades, pero en el INS hay una investigación súper novedosa, que es innovadora, que es la de buscar utilizar los nanocuerpos, o sea, los anticuerpos de las llamas, que son pequeñitos y que permiten crear productos con mayor facilidad, para producir un antídoto contra la mordedura de serpientes. Entonces, cuando estuvimos en el INS, impulsamos eso. ¿Por qué? Porque eso era una plataforma. De ahí íbamos a crear métodos diagnósticos, vacunas, más tratamientos. Entonces, eso es una necesidad urgente. Los electores les estamos exigiendo a ambos candidatos planes eficientes y estrategias consecuentes para seguir luchando contra la COVID-19. Quisiéramos que ambos se detengan solamente a poner su plan sanitario, por ejemplo, ¿no? Si uno de los dos contempla el desarrollo de una planta, ¿cuál es el derrotero que usted nos puede dar para saber que no va a quedar en promesa de campaña y que una vez que se asume el poder no se ejecuta, como tantas veces nos ha pasado con tantas ofertas de campaña que encandilan a los electores, pero luego no se desarrolla? Es un tema que lamentablemente existe en la historia de nuestro país. Muchas de estas cosas que le digo, yo le menciono algunas, pero hay otros esfuerzos que se han hecho antes y que se siguen haciendo ahora en ese camino. Entonces, lo que se necesita son políticas de largo plazo y, por ejemplo, mayor estabilidad en la gestión de las personas que dirigen organizaciones de este tipo, porque eso no se hace en 1 año, en 2 años, no se hace mañana. Necesita periodos más largos, ¿no? No digo que estén toda la vida, pero necesita gestiones más largas. Nosotros acabamos de hacer un estudio que va a ser publicado en la revista del INS, que señala ¿no?, el periodo de duración de la gestión de los ministros y cómo esto afecta cómo tiene consecuencias sobre los resultados en salud. Entonces, estas cosas, es importante tener compromiso, dar la normatividad y darle estabilidad a las gestiones que van a ocuparse de este asunto, ¿no? Porque si no se logra. Es una historia de frustraciones, ¿no? En tal gestión se comenzó y después la siguiente no la entendió, o se frustró porque cambió de gobierno y cambiaron las políticas. Entonces hay que dar prioridad. Esto es de largo plazo. Es un compromiso que tienen que tener todos los partidos del Perú, no solamente los que están ahora finalistas, sino más adelante, porque necesitamos desarrollar nuestras capacidades, no por nacionalismo, sino porque tenemos el capital humano que mencionaba Mabel, tenemos el capital humano, tenemos la necesidad para proteger la salud de nuestra población, y eso genera incluso empleo de valor agregado, porque hay personas que van a trabajar en cosas más sofisticadas, van a dar lugar a una cadena positiva de producción de nuevos puestos de trabajo,
para poder tener empleo que le agreguen valor, ¿no? Incluso en algún momento exportar, no decir triunfalistamente en un año lo hacemos y en 2 años lo estamos exportando. Eso no es posible. Hay que ser realistas, hay que ser serios, hay que trabajar con la gente que conoce. Esta pandemia, doctor, nos tiene que haber dejado lecciones, y lecciones que debemos aplicar prontamente, porque hoy es el nuevo coronavirus, pero de acá a 10 años puede ser otro virus, 10, 20, 30, 50, no lo sabemos, y tenemos que estar preparados, todo el mundo. Creo que es una responsabilidad global, ¿no? Integral, saber cómo es que debemos enfrentar una situación como esta en un futuro, porque si no cambiamos nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza, esto va a suceder. Eso muchos científicos ya han expuesto sobre eso. Y las cosas tienen que modificarse, ese pensamiento cortoplacista tiene que cambiarse. Doctor Göcer, le agradecemos muchísimo por estos minutos, nos deja más claro qué es lo que podría pasar en un futuro en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted por permitirme hablar de estos temas que son muy importantes y que tienen poco espacio a veces porque la coyuntura y otras cosas no lo permiten. Gracias por este espacio. Pero ahora ocurre todo lo contrario, doctor. Esta coyuntura amerita el compromiso de todos los peruanos de hacerle el monitoreo a temas sanitarios de mediano y largo plazo. Los necesitamos. Es nuestra vida la que está en riesgo cada segundo, la de nuestros compatriotas. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, hasta una próxima oportunidad.